Buenas tardes noche, ¿no? Porque ya estamos entrando en el periodo de primavera y la tardecita, todavía la noche cuesta para empezar y la tardecita se niega a irse. Lindos momentos que nos regala el Señor en la naturaleza que Él ha creado con tanta sabiduría. Queremos dar la bienvenida a los amigos que nos están visitando en esta noche. Vamos a predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Como decía Diego, lo hacemos libremente porque todavía tenemos libertad para poder hacerlo, para poder abrir las puertas de este local y poder predicar la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Así que te damos la bienvenida también a los amigos y los hermanos que nos están siguiendo por nuestras redes, los que están por Facebook, los que están por YouTube, que el Señor también pueda bendecirles. Están a lo mejor en sus hogares, algunos están enfermos y no pueden estar con nosotros y nos permiten la tecnología poder estar con ellos también. No sé si hay alguno que haya venido por primera vez. ¿Hay alguien que haya venido que venga por primera vez a la iglesia? Bueno, si hay alguien, bienvenido sea. Hoy nos toca hablar de la Biblia en la sociedad. Estamos festejando, mejor dicho, celebrando el mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia. Hemos visto domingos atrás la Biblia en la vida de las personas. El domingo pasado se nos habló maravillosamente de la Biblia en el hogar, la influencia de la Biblia en el hogar. Y hoy vamos a ver la influencia en la sociedad a través del tiempo y a través de los siglos. ¿Por qué decimos que septiembre es el mes de la Biblia? ¿Por qué celebramos en septiembre el mes de la Biblia? Bueno, porque el 28 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir en Basilea, Suiza, la Biblia en castellano. Un teólogo, hijo de Dios, perseguido por la Inquisición, español él, y errante hasta que llegó a Basilea, pudo allí en ese lugar terminar de imprimir, de traducir la Biblia al castellano. Y esa traducción se terminó el 28 de septiembre de 1569 en Basilea, en Suiza. Él estaba desterrado. Se llamaba Casiodoro de Reina. Por eso ustedes van a ver en nuestras Biblias, la mayoría, que dice, según versión Reina, un guión Valera, porque después fue corregida por don Cipriano de Valera. Entonces, Casiodoro de Reina en Basilea fue aquel que tradujo la Biblia al castellano, esta Biblia que nosotros tenemos tan fácilmente ahora y que tan fácil se consigue. Costó mucho poder traducirla al castellano, muchas luchas, mucha persecución. El enemigo de las almas no quería que se tradujera la Biblia al castellano, pero ahora la tenemos al castellano y tenemos muchas versiones de la Biblia entre nosotros, gracias a Dios. Esta Biblia se le llamó la Biblia del oso, porque tenía en su portada un oso que quería tomar un panal de miel. Se llamó la Biblia del oso y esta Biblia todavía, con algunas revisiones, nos acompaña en el día de hoy esta versión de la primera Biblia al castellano, que fue la versión de Casiodoro de Reina. La Biblia. ¿Por qué le llamamos Biblia a esto que es un libro? ¿Por qué se llama Biblia? Bueno, a los estudiosos, a los chicos que estudian en el Instituto Bíblico. Biblión es la palabra griega, biblión, palabra neutra, biblión, libro. Y Biblia es el plural, por eso se llama los libros. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene muchos libros, 66 libros contiene. 66 libros. Fue escrita desde el año 2000, si tenemos en cuenta el libro de Job, que es el primero, hasta el 98 aproximadamente después de Cristo. Ahí está. 39 libros tiene el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y 27 libros el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y más de 40 autores y en 3 idiomas. En hebreo, en griego y algunos libros del Nuevo Testamento en arameo. La Biblia es una conexión constante de Dios hacia el hombre. No es un libro común, es la conexión, es la palabra de Dios hacia el hombre. Así que en el Antiguo Testamento Dios se comunicó de diferentes maneras también y de diferentes formas. Dios escribió la ley, Dios inspiró a los profetas,
Dios inspiró a poetas, a pastores, miren, historiadores, reyes, sacerdotes, escribas, etc. Escribieron estos 66 libros, estos primeros 39 del Antiguo Testamento. Dios inspiró también a los escritores del Nuevo Testamento. Y fíjense qué interesante, ¿no? Hoy leíamos algo de eso en la Cena del Señor, ¿no? Cómo el Señor dio su palabra a aquellos que no eran los más doctos de la época. Y cómo a través de lo sencillo se comunicó con el mundo. Y estos escritores eran algunos pescadores, otros eran funcionarios públicos, otros carpinteros. Había un médico como Lucas, religiosos, como era Pablo, por ejemplo, un fariseo, etcétera, ¿no? De esa forma, Dios nos entregó su palabra, la Biblia. Por eso cada vez que nosotros abrimos la Biblia, cuando lo hacemos en casa o cuando lo hacemos en la iglesia, démosle gracias a Dios por este don tan maravilloso, que es tener la palabra, su consejo, su guía con nosotros. Es palabra de Dios, la Biblia. Por eso estamos celebrando en este mes la Biblia. La palabra de Dios en la antigüedad. Dios se manifestó en la antigüedad, como le decíamos, primero con un mensaje universal. Ustedes saben que al comienzo de las Escrituras, Dios nos muestra algunas características de Dios. Primero, un Dios único. Él se va a manifestar como el único Dios. Se va a manifestar como un Dios santo, de toda santidad, como un Dios justo, como un Dios de juicio. Cuando dice los primeros capítulos del Génesis que cuando el hombre llegó a una maldad tan grande, el escritor, que es Moisés, para que nosotros podamos entender lo que sintió Dios al ver la maldad de la humanidad, dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Nosotros sabemos que Él no es hombre para que se arrepiente, pero lo escribe para que entendamos lo que sintió Dios. Y Dios va a mandar un juicio, un diluvio, pero como es un Dios de amor por sobre todas las cosas, va a preservar una familia, la familia de Noé. Y allí en el arca todos conocemos la historia, junto con las parejas de animales de toda la tierra, van a estar 40 días navegando en las aguas producidas por el diluvio. Nunca había llovido. Por primera vez en la naturaleza se produce este fenómeno. Y allí está esa familia salvada por el amor de Dios. Siempre el amor de Dios salvó a pesar de su juicio y a pesar de su justicia. Pero también hay un mensaje particular en el Antiguo Testamento, que un día Dios va a elegir a una persona, va a elegir a Abraham de todos los hombres, y va a elegir para que él sea aquel que va a ser el generador de un pueblo especial, un pueblo que Dios ha escogido, un pueblo que va a rescatar, un pueblo que va a estar esclavo allí en Egipto. Y Dios lo va a rescatar, y lo va a rescatar por medio de un precio. La sangre del cordero que va a ser pintada en los dinteles y los marcos de la puerta de los israelitas. Conocemos también la historia. Y allí están los egipcios. Después de pasar 9 plagas, le falta la última, la más difícil, la muerte de los primogénitos. Pero allí en las casas, en los hogares de los israelitas, de ese pueblo escogido, el ángel de la muerte va a pasar de largo, porque hay una sangre que se ha derramado para salvarlos. Mire, eso es nada más ni nada menos que una imagen, que una figura de lo que iba a hacer el Señor Jesucristo con nosotros. Su sangre preciosa va a hacer posible que seamos salvados de la ira venidera. Y saben una cosa, ese es el pago, el rescate para ese pueblo. Ese pueblo va a salir después al desierto y allí Dios lo va a probar. Y van a estar 40 años dando vueltas por el desierto. Y van a tener que aprender a obedecer. Dios le va a dar la ley, le va a dar un camino para seguir y también una promesa para alcanzar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Pero llega un momento en los planes de Dios en que esa palabra que fue por aproximadamente 1500 años predicada, que fue escrita
hay un momento en que Dios le dice a Moisés, escribe. Y Moisés empieza a escribir y comienza a escribirse y a diseñarse lo que es el Antiguo Testamento. Pero llega un momento en la historia de la humanidad en que esa palabra que está escrita se va a encarnar. Y se va a encarnar nada más ni nada menos que en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Dice Juan 1:1, acompáñenme a leerlo. Lo tienen ahí en la filmina, pero acompáñenme. Quiero leer la palabra de Dios hoy para que veamos que la palabra de Dios es la que habla y habla también a la sociedad de hoy. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra, el verbo, palabra. En el principio la palabra creada, la palabra escrita, la palabra promulgada. El mismo Dios que es Jesús, Hijo de Dios, en el principio estaba. Era con Dios y el verbo era Dios. Pero dice también, versículo 14 del mismo capítulo, y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio de Juan, uno de sus discípulos, aquel que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Juan va a escribir y va a decirnos en el principio. Algunos dicen que este evangelio nos muestra la nueva creación en Cristo Jesús. En el principio. Génesis dice en el principio. Comienza así. Y Juan comienza en el principio. La nueva creación en Cristo Jesús. Ese verbo, esa palabra se hizo carne. ¿Y cuándo se hizo carne? Se hizo carne allí, en la noche de Belén, cuando nació el Señor Jesucristo. Dice Gálatas 4, me acompañan en la lectura, Gálatas 4, versículo 4. Nada se hace sin que Dios no esté en el control. Y dice el apóstol, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, para que redimiese, para que pagase el rescate a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, el título de ser llamados hijos de Dios. Esta es la palabra. Esta es la palabra promulgada en el Antiguo Testamento. Esta es la palabra hecha carne en el Nuevo Testamento. La buena noticia, el Evangelio, es la palabra de Dios. Y eso es lo que predicamos, el Evangelio. Y el Señor Jesús comenzó a predicar el Evangelio en las calles de Jerusalén y en las calles de la Palestina. Y predicaba el Evangelio, la buena noticia. Hay una buena noticia para ustedes. Hay una buena noticia, el reino de Dios se ha acercado. La palabra de Dios, el Evangelio. La palabra de Dios ha venido a ser verdaderamente el mensaje de esperanza para la humanidad. Por eso dice Juan cuando escribe en el capítulo 3, versículo 16, un versículo tan conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el Evangelio, esa es la promesa, ese es el regalo de Dios, esa es la palabra hecha carne. Pero fíjense qué interesante también. Dice Pablo, escribiendo allí también a los romanos, va a decir el capítulo 1, versículo 16, búsquelo en su Biblia. Romanos 1, versículo 16. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio no es una religión. Si usted cree que el Evangelio es una religión, está equivocado. El Evangelio es la buena noticia. Es la buena noticia de Dios, manifestada en su palabra, manifestada en la sociedad por medio de la Biblia. Es la noticia de esperanza. Fíjense lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Hermano, a veces no alcanzamos a darle suficiente dimensión a este versículo. A veces nos avergonzamos del Evangelio. No somos capaces de contarles a otros la buena noticia.
Cuando tenemos una buena noticia de algo que nos agrada, algo que nos pone contentos, la contamos. Y a veces tenemos oportunidad y no nos animamos a hablar del Evangelio. Yo no sé si nos avergonzamos, pero es como que no tenemos en cuenta que es poder de Dios. Y a veces vemos personas que están quebradas por el pecado, porque han sido zarandeadas por Satanás. Y nos olvidamos que el Evangelio es poder de Dios. Y como que lo menospreciamos y decimos, no, ¿qué le voy a contar con este problema que tiene? Pero el Evangelio es poder de Dios. Por eso el apóstol dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mira, la Biblia, la palabra de Dios, este libro tan maravilloso, tiene un mensaje de amor en Cristo para la sociedad. Un mensaje de amor. Por eso nosotros vamos a ver que hay un mensaje en esta sociedad tan alejada de Dios. La Biblia ha tenido desde los tiempos, desde los primeros tiempos. Miren, a partir del siglo I, los postulados de la Biblia, de la palabra de Dios, fueron cambiando a la humanidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo está ahora? Sí, es verdad que estamos atravesando un periodo de la historia malísimo con respecto a la humanidad en sí, lo que se ha alejado de Dios. Pero también es cierto que a partir de que la palabra de Dios comenzó a fluir a través del mundo conocido, las cosas fueron cambiando. Porque aún así, en su maldad, el hombre pudo entender en cierta forma, en una forma muy pequeña, que la palabra de Dios era amor. Por eso fíjense que aún en las relaciones más simples, la palabra de Dios tiene que ver. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, 21, 22 y 25. Yo lo tomé de la NTV, la Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Dice, es más, dice, sométase unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Fíjense qué interesante, porque esto es un nuevo concepto para la humanidad en aquel tiempo. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Porque la mujer era parte del patrimonio del hombre. Por eso se llama patrimonio. Todo lo que sea, los bienes que tenía el hombre era el patrimonio. Y la mujer era parte del patrimonio porque pagaba por la mujer. Pero la palabra de Dios viene a cambiar el paradigma. Y viene a mostrar un orden que es el orden de Dios, que ahora está muy subvertido. Que está muy olvidado. Y está mostrando al hombre como cabeza de hogar, pero también con la responsabilidad de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Miren si la sociedad de hoy en día le hiciera caso a la palabra de Dios, a este mensaje de amor de los esposos, ¿cómo cambiarían los matrimonios, la sociedad toda? Porque la familia es la base de la sociedad. Pero no solamente con respecto a la relación entre esposos, sino también con relación a los hijos. Dice el mismo Efesios 6, 1 y 4, el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Cómo la palabra de Dios puede cambiar los paradigmas sociales, las conductas sociales, aún en el hogar, en la relación entre los esposos, en la relación entre los padres, en relación con los hijos. Este es un mensaje de amor, porque la Biblia es un mensaje de amor. Pero también, no solamente en eso. Vamos a Efesios capítulo 6. Yo sé que por ahí algunos ya lo tienen. Vamos a leerlo ahora en nuestra versión. Efesios capítulo 6. Versículo 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con amor y temblor, quiere decir con reverencia, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo.
Fíjense qué interesante. Y dice el versículo 9, ahora va a hablar también a los amos. En aquel tiempo, cuando se escribe la Biblia, no había leyes laborales. La relación laboral tampoco era la misma que tenemos ahora. No había patrones, no había empleados como nosotros lo conocemos ahora, y es muy difícil poder a veces traspolar nuestra mente a aquel tiempo. Pero había amos y siervos. Y era muy difícil la situación muchas veces. Y la palabra de Dios va a influir en la sociedad para cambiar ese paradigma. Y la palabra de Dios va a ir haciendo que esas relaciones interpersonales entre los empleadores y los empleados se vayan cada vez humanizando más de acuerdo al paradigma de Dios. Es más, las leyes laborales que nosotros tenemos en este tiempo, esos derechos laborales que por ahí se cuestionan, que por ahí se discuten, tienen mucho que ver con la palabra de Dios. Comienzos del siglo XIX, con la Revolución Industrial. Allí comienzan esas conquistas sociales que hacen que las leyes se vayan humanizando. Y vosotros, dice el versículo 9, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y fíjense qué interesante lo que dice Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas, vamos para atrás. Gálatas capítulo 3. Ahora se habla mucho del feminismo, ¿no? Y las feministas pasan por una iglesia, cualquiera sea, y la vandalizan, y pintan porque están en contra, porque dicen que la palabra de Dios está en contra de las mujeres. Mentira, no es así. Mentira del diablo. Fíjense qué interesante. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice Dios, por medio del apóstol Pablo cuando escribe, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nadie le ha dado tanto derecho a la mujer como la palabra de Dios, como el mensaje del Evangelio. Esa es la influencia de la palabra de Dios en la sociedad. Por eso es tan importante la palabra de Dios en la sociedad. Por eso la palabra de Dios ha ido modificando la sociedad, pero la sociedad ha rechazado la Biblia. La sociedad ha rechazado la Biblia. Y en ese rechazo sistemático de la Biblia no hace otra cosa que rechazar el amor de Dios hacia los hombres, porque la palabra es reflejo del amor de Dios. Y en esa desobediencia ha codiciado el dinero y ha hecho del dinero un Dios y ha dejado a Dios a un lado. Y ha tratado de conquistar poder, sea como sea, para lograr, vaya a saber por qué, por esa humanidad caída, por esa humanidad pecaminosa que tiene el hombre, ha pisoteado a sus hermanos para lograr poder. Y lo vemos ahora. Vemos cómo se miente, vemos cómo prometen, vemos cómo hacen cosas para lograr el poder, cómo quieren cautivar a los votantes para lograr un poder que no existe, un poder que solamente Dios tiene y solamente una autoridad que puede ser delegada por Él. Pero no solamente eso, sino que se ha llevado a la humanidad y ha sacado su vista de Dios. Se ha olvidado del amor de Dios, se ha olvidado de los preceptos de Dios y se ha dedicado a desperdiciar su vida en vicio, en placeres, que lo lleva a la perdición. La sociedad ha rechazado a Dios y ha rechazado el orden de Dios, ha rechazado el orden creacional de Dios, ha rechazado como la naturaleza que Dios quiso darle al hombre y a la mujer. Y en una ideología de género quieren enseñarnos a nuestros niños, a nuestros hijos, algo que está totalmente en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y andan blandeando la bandera multicolor a través de las ciudades y a través de los colegios, mostrando una enseñanza totalmente errática, nada que ver con la palabra de Dios. La sociedad ha perdido su instinto natural, como dice el apóstol cuando escribe a los romanos. Y lo que no hacen ni siquiera los animales, lo convierten en ley, como la ley del aborto y los pañuelos verdes
quieren ideologizar a nuestras jóvenes y a nuestras mujeres, sin instinto natural, promulgando leyes en contra de la palabra de Dios, como la ley del aborto. Y han destruido la familia, el concepto de familia, el concepto de papá, el concepto de mamá, de los hijos. La sociedad ha rechazado la Biblia. Miren, cuando la sociedad rechaza la palabra de Dios, las consecuencias son catastróficas. Y es lo que tenemos, es lo que nos pasa. Es este mundo en el cual vivimos, que decimos, ¿hasta cuándo? ¿Qué más? ¿Qué más se puede inventar en este mundo? Tan alejado de las cosas del Señor. Por eso aparece el narcotráfico y atrapa a nuestros jóvenes. Hay que escuchar a las mamás, a los padres de los chicos adictos. Todos tenemos a un conocido. La desesperación, no saben qué hacer. La droga destruye todo, el narcotráfico va minando los cimientos de la sociedad, de los países, de las naciones. Se va metiendo, contaminando la justicia, el orden. Pero no solamente el narcotráfico. Las adicciones a los psicofármacos, la ansiedad, la depresión. En este mundo tan convulsionado que se ha alejado de la palabra de Dios, de la Biblia. Tantas personas que deambulan, depresivas, ansiosas, y acuden a los psicofármacos. No hay remedios de mayor venta que no sean psicofármacos. Porque la sociedad se ha olvidado de la palabra de Dios, del amor de Dios. La pobreza. Dice que con lo que se gasta en Estados Unidos en alimento para mascotas se podría dar de comer a todo el continente africano. La desigualdad social. 40% de pobres en un país rico como el nuestro. No se puede explicar, salvo en que el hombre se ha ido, se ha alejado, se ha escapado de la palabra de Dios. Y cuando se rechaza la palabra de Dios, las consecuencias son catastróficas. El terrorismo, aquellos pensamientos fundamentalistas que están en contra de la misma humanidad y que hacen estragos y que hacen que tengamos que estar vigilados cuando vamos a un aeropuerto o a una terminal de transporte, porque todo el mundo tiene miedo que venga alguien y haga algún atentado. El hombre se ha alejado de la palabra de Dios. Pero también la falta de esperanza, la falta de amor, la falta de contención ha hecho que los niveles de tasa de suicidio cada vez sean más grandes. El hombre no encuentra en sus pares, en su familia, contención ni amor, porque se alejó de la palabra de Dios. Las consecuencias son catastróficas. Y se rompen los matrimonios. La estadística es terrible. Vayan a cualquier lado, pregunten. Hay igual cantidad de divorcios que matrimonios por año en cualquiera de los registros civiles que están registrando los movimientos civiles, tanto del matrimonio como de divorcios. 50% de divorcios, familias destruidas, niños abandonados, sin amor. ¿Qué pasó? Nos hemos ido, la sociedad se fue de la palabra de Dios. ¿Y qué decir de la soledad? Vivimos una soledad intercomunicada. Como nunca hay tanta comunicación como en este tiempo, hermanos, como nunca. Podemos ir con nuestros hijos a comer una hamburguesa, a un McDonald's, en lugar de eso, y van a ver algo que es terrible. Papá con un celular, mamá con un celular y cada uno de los chicos con el suyo. Y está la hamburguesa ahí. Y cada uno está en lo suyo. Es la soledad intercomunicada, interconectada.
Como nunca el hombre se siente más solo que hoy, a pesar de que estamos comunicados, a pesar del WhatsApp, a pesar del Facebook, a pesar de todas las redes. Porque hemos perdido la comunicación con Dios y la comunicación de la palabra de Dios. Eso pasa cuando la sociedad rechaza a Dios y rechaza la palabra de Dios. Hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos la obligación, tenemos el llamado para ir y volver a poner y conectar a la sociedad en el lugar donde estamos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como vimos, es un mensaje de amor, pero también la Biblia es un mensaje para la sociedad de fe y todavía está vigente. Todavía está vigente. Romanos 5:20. Dice el apóstol cuando escribe a los romanos, hablando también de lo lejos que estaba el hombre de Dios, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, dice, pero fíjense en acá, cuando el pecado abundó, cuando la sociedad está desesperada, cuando la conducta social está tan alejada de las cosas de Dios, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia. Por eso el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de fe que todavía está vigente. Yo no sé cómo estás en tu vida, qué estás viviendo, qué estás atravesando, qué estás pasando. Quizás alguien que nos esté escuchando por las redes está pasando momentos de desesperación, de soledad, de depresión. Yo te pido que vuelvas a la palabra de Dios, que te acerques a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque sobreabunda todavía la gracia en Cristo Jesús. Por eso es un mensaje de fe. Dice el apóstol en 1 Timoteo 1:16, 1:15, palabra fiel y digna, palabra fiel, real. Esta no es palabra de políticos. No es palabra de mentirosos, esto es palabra de Dios, es real, es la verdad. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La gracia, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Sabes que este mensaje tiene que ver con que vos abras el corazón y puedas aceptar a Cristo como tu Salvador? Porque este es el mensaje de fe de la palabra de Dios, todavía vigente para esta sociedad tan alejada de Dios. No sé cómo has venido y no sé qué hay en tu corazón, pero yo te digo una cosa. Si hemos organizado esta reunión, es para que vos le abras el corazón a Cristo, para que puedas recibir la palabra de Dios y para que puedas entender que ese Cristo que se hizo carne, que nació en esa noche de Belén y que fue a la cruz del Calvario, lo hizo por vos. Y su sangre derramada puede limpiar todos tus pecados. En esta noche esa palabra te tiene que hacer entender de que frente a Dios y frente a todos los errores que has cometido y frente a tus pecados todavía hay tiempo de que Dios te reciba, pero te va a recibir en Cristo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice Pablo cuando va terminando, de los cuales yo soy el primero. Lo decía Pablo. Todos tenemos esta experiencia. Todos alguna vez, aquellos que hemos creído en el Señor, tuvimos que sentirnos pecadores y sentir el peso del pecado en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque un día nos alejamos de la palabra de Dios. Y no fue mal, como la sociedad en la cual vivimos. Pero hay un mensaje de fe todavía vigente, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Lo vas a hacer en esta noche? ¿Vas a abrirle el corazón al Señor en esta noche? Alguien quizás te ha invitado y te ha traído y te ha hablado de Cristo. Y has escuchado a lo mejor otras veces este mensaje. Yo te ruego en el nombre del Señor que abras tu corazón y aceptes a Cristo como tu Salvador. Pero el mensaje de la Biblia sigue siendo de amor
de fe y también de esperanza. Y hermanos, esto también nos toca a nosotros. ¿Cuánta de esperanza hay en nuestras vidas? ¿Cuánta de esperanza tenemos, hermanos? No nos preocupemos tanto por quién va a gobernar el país. Dios ya lo sabe. No nos preocupemos tanto. No nos desvelemos tanto. Dios tiene el control de todo. Y nada va a hacer que nos falte la provisión de Dios a nuestros hogares y a nuestra mesa, nada. Porque somos sus hijos, somos su pueblo escogido y elegido. ¿O alguna vez le faltó algo al pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto a pesar de los caprichosos que eran? A pesar de los desagradecidos, de los rebeldes. El Señor siempre los cuidó porque eran su pueblo. Nosotros somos su pueblo, somos la iglesia. Por eso el mensaje de la Biblia es un mensaje de esperanza. Decía el Señor Jesús cuando estaba en el aposento alto, antes de ir a la cruz: yo voy al Padre, voy a preparar lugar para ustedes. Capítulo 14 de Juan, en la palabra de Dios, en la Biblia. Dice, y vendré otra vez, versículo 3, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, hermanos. Nos vamos con el Señor. La iglesia se va con el Señor, amigo, amiga. ¿Te venís con nosotros o te quedás? Si has creído en Cristo como tu Salvador, te venís con nosotros. Pero si no has creído en Cristo como tu Salvador, te vas a quedar. Y un día nos vamos a ir con el Señor y vos te vas a quedar. Y te vas a acordar de esta noche, cuando hablábamos de la palabra de Dios y la influencia en la sociedad. Te vas a acordar de este 17 de septiembre, porque no aceptaste al Señor, que ojalá que en esta noche puedas abrir tu corazón. ¿Saben cómo termina la Biblia? ¿Saben cómo termina la Biblia? El último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Y el último capítulo de la Biblia es el 22 del Apocalipsis. Y en el penúltimo versículo dice esto. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. El Señor viene. Ciertamente vengo en breve. ¿Y saben lo que decimos nosotros? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Será eso nuestra expresión en esta noche? Ojalá que todos acá podamos decir, amén, sí, ven, Señor Jesús, me voy con vos. Yo le voy a pedir a los chicos del conjunto que pasen. Vamos a cantar antes de irnos esa canción que habla de la gracia. Sublime gracia del Señor. Ustedes saben que John Newton era un traficante de esclavo inglés. Y él, un día, leyendo la palabra de Dios, entendió que era algo que no lo podía hacer más, porque entendió de la gracia de Dios. Y entonces cambió su forma de vida, se convirtió al Señor Jesús, se tomó de la gracia y escribió ese himno maravilloso. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Y se había quedado ciego. Y entonces escribe, yo ciego fui, mas veo hoy. Estaba ciego, pero ahora veía. Porque veía con el corazón. Ojalá sea tu experiencia en esta noche. ¿Y sabes una cosa? Newton empezó a predicar el Evangelio y tenía amigos influyentes en la Cámara de los Lores, allí en Inglaterra. Y uno de sus amigos, influenciado por la prédica de Newton, presentó una ley para abolir la esclavitud. Y al principio se la rechazaron y la presentó de vuelta. Y se la rechazaron y la presentó de vuelta hasta que se la aceptaron. La palabra de Dios
modificando la sociedad. La palabra de Dios influenciando en este mundo. Que seamos embajadores de la palabra de Dios. Hay mucho para modificar alrededor nuestro. Vamos a orar antes de que ya nos vayamos retirando y terminando con nuestra reunión. Si hay alguien acá que todavía no es del Señor, que no le ha abierto el corazón al Señor Jesús, yo le digo, hágalo en esta noche, dígale, Señor, yo me considero, sé que soy un pecador, quiero que tú, con la sangre preciosa del Señor Jesús, laves mi corazón para siempre. Dígaselo allí en el silencio del corazón y dígale, Señor, quiero empezar a caminar guiado por tu palabra, que tu palabra pueda modificar mi vida para cambiar y ser mejor persona, mejor hijo tuyo. Quiero tener la esperanza que tienen aquellos que han creído en Jesús, en que vas a venir a buscarnos y nos vamos contigo a los cielos, donde no habrá ni llanto, ni lágrimas, ni enfermedades, ni más dolor. Decíselo en el silencio de tu corazón. Padre, te damos gracias también por haber podido predicar con mucha dificultad a veces, por nuestra humanidad y por nuestra debilidad, tu palabra. Pero te damos gracias porque tu palabra es soberana y tiene poder en sí mismo. Esa palabra que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay allí, que sostiene el universo, es la palabra que se encarnó en Cristo Jesús. Gracias por el Señor Jesús, el Verbo, la palabra. Y gracias, Señor, porque un día el Señor Jesús salvó nuestras vidas para siempre. Que podamos salir de este lugar con la firme convicción de que tú nos has de utilizar para también proclamar tu palabra en el lugar donde estamos e influenciar a la sociedad en ese pequeño pedazo de sociedad que nos toca vivir a cada uno de nosotros, para que puedan creer otros también en Cristo como su Salvador. Bendice la iglesia, bendícenos a cada uno de nosotros, los que aquí estamos, los que nos están escuchando también por las redes. Danos una buena semana, danos la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento y que podamos caminar esta semana que hoy comenzamos, tomados de tu mano. Te alabamos, Señor, por tu amor y tu misericordia manifestado en el Señor Jesucristo una vez más. En su nombre oramos. Amén. Antes que los chicos nos canten la canción y podamos nosotros también cantarlo como iglesia, les recuerdo algunas cositas. Algunos tienen este folleto que es el bienvenido de la iglesia. Aquí está nuestra declaración de fe. Está nuestro teléfono con el WhatsApp que ustedes pueden consultar si tienen dudas durante la semana, que puedan verdaderamente tener total libertad para que puedan comunicarse con nosotros. Este teléfono está funcionando las 24 horas. Hasta que ustedes llamen a la hora que sea, van a ser atendidos. 667255 es el teléfono de la iglesia. Si tiene hijos, tráigalo a la iglesia. Los sábados a la mañana tenemos una actividad especial para los niños y los preadolescentes. Sal Kids se llama, los sábados a la mañana. Si tiene hijos adolescentes y jóvenes también, tráigalo a la iglesia. Hay actividad para ellos. El martes tenemos reunión, aprendemos la palabra de Dios, abrimos la Biblia, aprendemos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. A las 20 y 30 horas, la reunión de oración donde oramos y damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da y también le pedimos por aquellas cosas que nos hacen falta. Nos vamos a acordar de pedir por Nelly, que se va mañana a Córdoba a hacerse unos estudios, por Roberto, como vimos esta tarde, y por aquellos enfermos que nosotros conocemos. Oremos por los enfermos. Dice la palabra de Dios que la oración de fe sana el enfermo, y vaya si tenemos un montón de ejemplos de esto. Que el Señor nos bendiga muy ricamente. La reunión va terminando, escuchamos el conjunto, nos ponemos de pie, cantamos esta canción y nos vamos a casa. Señor, cuida mi infeliz.
tu gracia me mis dudas cuando Él me da de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando ansió por siglos mil, brillando el ser, y cuando ansió por siglos mil, brillando el ser, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor,